Este es el plan de Trump para acabar la guerra. ¿Funcionará? ¿O es una pérdida de tiempo? Más aún, ¿de verdad las partes involucradas están de acuerdo con terminar las hostilidades? El plan de Donald Trump para acabar la guerra se desarrolla en un escenario donde la desconfianza reina por todos lados. Trump, conocido por su estilo directo y a menudo controvertido, no ha dudado en expresar sus opiniones sobre los actores clave del conflicto. Recientemente llamó al presidente del país del este de Europa un comediante modestamente exitoso y en otro momento lo comparó con un dictador. Estas declaraciones no solo han generado tensiones, sino que también han alimentado la percepción de que Trump no toma en serio la gravedad del conflicto. ¿Cómo puede alguien que minimiza a uno de los líderes clave en la guerra esperar ser tomado en serio como mediador? ¿O es esta solo una táctica para presionar a las partes a negociar en sus términos? Al mismo tiempo, la relación entre Estados Unidos y Europa ha llegado a un punto crítico tras el discurso del vicepresidente J.D. Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe. Vance no solo regañó a los políticos y militares europeos, sino que también dejó claro que Estados Unidos está reconsiderando su papel como garantizador de la seguridad europea. Esto ha generado una ola de indignación entre los líderes europeos, quienes se sienten abandonados y menospreciados. La decisión de Trump de retirar 20,000 soldados de Europa solo ha exacerbado estas tensiones. ¿Cómo afectará esta ruptura a la estabilidad global? Pero el aspecto más controvertido del plan de Trump es que excluye a Europa de las negociaciones de paz. Esta decisión ha ofendido profundamente a los líderes europeos, quienes consideran que su participación es esencial para cualquier solución duradera. Sin embargo, Trump parece estar más interesado en negociar directamente con Rusia, ignorando las preocupaciones de sus aliados en Europa. ¿Qué pasará si Europa decide actuar por su cuenta, sin tomar en cuenta lo que Estados Unidos haya negociado? Y en última instancia, ¿puede realmente Trump lograr la paz sin el apoyo de Europa? Acompáñame a ver cómo el camino hacia la paz está lleno de obstáculos y la desconfianza entre las partes podría ser el mayor de todos. ¿Estamos al borde de un nuevo orden mundial o simplemente presenciando el colapso de alianzas que se han mantenido unidas durante décadas? Donald Trump prometió durante su campaña que si era elegido, acabaría la guerra en Europa el primer día de su mandato. I will get the problem solved and I will get it solved in rapid order and it will take me no longer than one day. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, esta promesa parece cada vez más difícil de cumplir. Aunque Trump ha reiterado su compromiso de resolver el conflicto, la realidad es que no ha presentado un plan claro ni ha logrado avances significativos. ¿Por qué ha sido tan difícil para Trump cumplir su promesa? ¿Es posible que la complejidad del conflicto haya sido subestimada desde el principio? Mientras más tiempo pasa, más evidente se hace que una solución rápida y unilateral no es viable, especialmente cuando las partes claves del conflicto no están siendo incluidas en las negociaciones. Se espera que Trump utilice una combinación de medidas económicas y militares para presionar a las partes del conflicto. Entre las opciones que se han mencionado están imponer tarifas comerciales a Rusia o a países europeos que no apoyen sus esfuerzos de paz, suspender la ayuda financiera y militar al país del este de Europa, argumentando que Estados Unidos no puede seguir financiando un conflicto sin fin, y retirar alrededor de 20,000 soldados estadounidenses estacionados en Europa como una forma de reducir la presencia militar de Estados Unidos en la región y dar a entender que la ayuda de Estados Unidos vendrá sujeta a un precio. Aunque estas medidas podrían ser efectivas para ejercer presión, también están generando tensiones adicionales con aliados como la OTAN y la Unión Europea. ¿Está Trump dispuesto a arriesgar las relaciones transatlánticas para lograr un acuerdo de paz? Y lo más importante, ¿funcionarán estas tácticas sin el apoyo de Europa? Uno de los mayores problemas del enfoque de Trump es que excluye de las negociaciones a Europa y al país donde se está desenvolviendo el conflicto. Sin la participación activa de estos actores clave, cualquier acuerdo estaría condenado al fracaso, en especial porque las partes directamente afectadas tienen un papel crucial en cualquier solución duradera. Estos acuerdos, hechos a nuestras espaldas, simplemente no funcionarán porque necesitas, en cualquier tipo de trato, en cualquier tipo de acuerdo, necesitas que los europeos implementen este acuerdo. Necesitas que los ucranianos implementen este acuerdo. Así que no se ve bien si alguien acuerda algo y todos dicen, ok, está bien, han hecho un acuerdo, pero no lo vamos a seguir. Los se resistirán y nosotros los apoyaremos. Por otro lado, Europa, como vecino geopolítico y aliado del país del este de Europa, no puede ser ignorado en un proceso de paz. ¿Cómo puede Trump esperar resolver un conflicto tan complejo sin involucrar a las partes más afectadas?
Esta exclusión no solo debilita la credibilidad de cualquier acuerdo, sino que también aumenta la desconfianza entre las partes. ¿Está Trump subestimando la importancia de la diplomacia multilateral? Para ser justos, quizás Trump no tenga mucho campo de maniobra. Otro obstáculo importante es la desconfianza que existe entre Rusia y Europa. Rusia ha acusado repetidamente a Europa de negociar en mala fe, citando ejemplos como la expansión de la OTAN hacia el este y el incumplimiento de acuerdos anteriores. Esta desconfianza hace que cualquier negociación sea extremadamente difícil, especialmente cuando Europa no está presente en la mesa. Además, la complejidad del conflicto y la aparente solución simplista plantean una pregunta incómoda. ¿Realmente están interesadas todas las partes en acabar la guerra? ¿O es que acaso hay intereses ocultos que perpetúan el conflicto? Esta situación nos hace cuestionar si las negociaciones de Trump están destinadas a fracasar desde el principio, no solo por su enfoque unilateral, sino porque las partes involucradas podrían no estar realmente comprometidas con la paz. ¿Qué pasará si el conflicto continúa indefinidamente? ¿Y cuál será el costo humano y económico de esta guerra prolongada? Por ejemplo, en 2014 y 2015 en Minsk, Bielorrusia, se firmó un tratado que fue diseñado para poner fin al conflicto en el este de Europa. El acuerdo incluía medidas como el alto al fuego, la retirada de armas pesadas y la concesión de organizar elecciones para que las regiones en cuestión pudieran votar si querían autonomía o no. Sin embargo, en el peor error diplomático desde que Fidel Castro grabó y publicó un audio del entonces presidente de México, Vicente Fox, diciéndole palabras más, palabras menos, vienes, comes y te vas. Recientemente, Angela Merkel, ex canciller de Alemania y una de las partes que negoció el tratado, reveló en una entrevista con el periódico Die Zeit que Europa nunca tuvo la intención de implementar el tratado en su totalidad. Merkel admitió en público que el objetivo real era ganar tiempo para que el país del este de Europa fortaleciera su ejército y para que la OTAN se preparara para un posible enfrentamiento. Entonces, ¿este tratado fue una farsa desde el principio? En esencia, Merkel admitió que en toda Europa negociaron en mala fe con Rusia, utilizando el tratado que se firmó en Minsk como una cortina de humo para fortalecerse militarmente. Esta revelación no solo socava la credibilidad de Europa en futuras negociaciones, sino que plantea la pregunta: ¿cómo puede Putin confiar en cualquier acuerdo futuro si sus contrapartes han admitido abiertamente que engañaron a Rusia en el pasado? Esta confesión de Merkel no solo es un golpe a la diplomacia internacional, sino que también plantea serias dudas sobre la integridad de las negociaciones futuras. Dadas las revelaciones de Merkel, es comprensible que Putin desconfíe profundamente de cualquier acuerdo. Si el tratado que se firmó fue utilizado como una herramienta para ganar tiempo y fortalecerse, ¿por qué Putin aceptaría sentarse nuevamente a la mesa de negociaciones? ¿Qué garantías tendría de que un nuevo acuerdo no sería simplemente otra táctica dilatoria? La confianza de Putin no es infundada. De hecho, está respaldada por la historia reciente. Si ya han admitido que negociaron en mala fe, ¿qué impide que lo vuelvan a hacer? Esta situación nos lleva a preguntarnos si las partes realmente están interesadas en una solución pacífica o si el conflicto se ha convertido en un juego de poder donde la verdadera paz nunca fue la opción. ¿Estamos condenados a un ciclo interminable de desconfianza y conflicto? Las razones detrás de un escenario así no son difíciles de entender. Mientras que Donald Trump afirma que acabará con la guerra en Europa, líderes europeos como Keir Starmer en el Reino Unido y Emmanuel Macron en Francia han puesto sobre la mesa la posibilidad de enviar tropas al este de Europa. Starmer ha sugerido que el Reino Unido podría desplegar soldados para entrenar a las fuerzas del país del este de Europa, mientras que Macron ha considerado abiertamente el envío de tropas francesas como una forma de contener a Putin. Estas declaraciones contrastan fuertemente con la postura de Trump, quien busca reducir la participación militar de Estados Unidos en el conflicto. Para empeorar las cosas, el reciente discurso en la Cumbre de Seguridad de Múnich del vicepresidente estadounidense J.D. Vance ha causado un terremoto en las relaciones transatlánticas, sugiriendo que Estados Unidos no seguirá financiando el conflicto sin condiciones. Esta postura ha llevado a un distanciamiento en los lazos entre Europa y Estados Unidos, especialmente después de que Trump anunciara la retirada de 20,000 soldados estacionados en Europa. Para Trump, un hombre de negocios, esta decisión parece ser una señal clara. La ayuda de Estados Unidos ya no será gratis. ¿Está Trump utilizando la retirada de tropas como una táctica de negociación para obligar a Europa a asumir más responsabilidades económicas? Y si es así, ¿cómo reaccionará Europa ante esta nueva realidad? La pregunta más incómoda es, ¿qué pasará si Europa no puede financiar la guerra sin el apoyo de Estados Unidos? ¿Estamos al borde de un colapso económico y militar en Europa? Y aquí está el meollo del asunto. ¿Por qué Europa sigue empecinada con la guerra? Europa enfrenta una crisis de deuda soberana que ha venido gestándose desde hace años, exacerbada por políticas económicas desastrosas como el experimento de las tasas de interés negativas del Banco Central Europeo.
Las tasas negativas implementadas en 2014 para estimular el crecimiento económico y la inflación en Europa terminaron teniendo el efecto contrario. Debilitaron a los bancos, desincentivaron el ahorro y crearon una burbuja en la deuda del gobierno. Países como Italia, Grecia y España han acumulado niveles insostenibles de deuda pública que ahora representan una amenaza para la estabilidad financiera de toda la Unión Europea. A diferencia de Estados Unidos, que puede imprimir dólares prácticamente sin límites, el Banco Central Europeo no tiene la misma flexibilidad debido a las restricciones del euro y las normas fiscales de la Unión Europea. ¿Qué pasará cuando los mercados pierdan la confianza en la capacidad de Europa por pagar sus deudas? ¿Estamos al borde de un colapso financiero similar al de 2008, pero con consecuencias aún más graves? Ante esta situación, la única salida viable para Europa podría ser incumplir el pago de sus deudas y buscar un Bretton Woods II, un nuevo acuerdo global que reestructure el sistema financiero internacional. Por un lado, incumplir el pago de la deuda permitiría a los países europeos librarse de la carga insostenible de sus obligaciones, pero también generaría una crisis de confianza en los mercados globales. Un Bretton Woods II, por otro lado, podría establecer nuevas reglas para el sistema monetario internacional, incluyendo la reestructuración de deudas y la creación de un nuevo marco para la estabilidad financiera. Sin embargo, esto requeriría un consenso global que solo se alcanzó en el pasado después de una devastadora Segunda Guerra Mundial. ¿Los políticos en Europa estarán dispuestos a tomar medidas tan drásticas? ¿Y cómo reaccionarán los mercados y los ciudadanos cuando los gobiernos de Europa traicionen sus promesas de mantenerlos en el retiro? La pregunta más importante es, ¿estamos viendo el inicio de una crisis financiera global sin precedentes? En conclusión, ahora sabes que el plan actual de Donald Trump para acabar la guerra parece estar condenado al fracaso. ¿Habrá paz pronto? Como alguien que tiene familia y amigos muy cerca del conflicto, yo espero que sí, y que todo mi planteamiento sea un gran error. Pero la pelota está en la cancha de Europa. La verdadera pregunta es si los políticos en Europa están dispuestos a aceptar el fracaso de las finanzas de la Unión Europea o planean tirar el tren por la borda. ¿Por qué? ¿Se habrán puesto a pensar, aunque sea por un segundo, qué pasa si se equivocan? La idea de crear un Bretton Woods II como solución a la crisis económica de Europa parte de una suposición arrogante y peligrosa, que Europa ganaría la guerra. Pero ¿cómo pueden estar tan seguros de esto? Europa está en medio de una crisis económica sin precedentes, con niveles insostenibles de deuda soberana y un sistema financiero frágil. Históricamente sabemos que las guerras son devoradoras de recursos y no hay nada en la historia que dispare más el gasto de los gobiernos que la guerra. ¿De dónde van a sacar todo ese dinero? Ciertamente no lo pueden imprimir. En otras palabras, los gastos militares solo exacerbarán la crisis. Ni siquiera los romanos, una civilización que mantuvo su dominio militar durante más de 1000 años, se atrevieron a dar por sentada la victoria en el campo de batalla. Ellos entendían que en la guerra nada está garantizado y que la suerte puede cambiar en un instante. Por eso las puertas del templo de Llano se cerraban en tiempos de paz y se abrían en tiempos de guerra, simbolizando que el aire del cambio estaba corriendo. ¿Qué pasa si Europa pierde? ¿Qué pasa si la guerra se prolonga indefinidamente agotando los recursos y llevando al continente al borde del colapso? ¿Están dispuestos a apostar el futuro de Europa en una estrategia tan riesgosa? La historia nos enseña que la arrogancia en la guerra rara vez termina bien. ¿Estarán cometiendo Europa y sus líderes un error catastrófico? Pero la lección para ti, especialmente si vives en Europa o Rusia, es que si quieres paz, prepárate para la guerra. Empieza a considerar este escenario en tu planeación financiera. Diversifica tus inversiones de Europa y o Rusia y favorece activos que se aprecian con los movimientos de la guerra. Piensa no solamente en activos dentro de los mercados, sino también considera activos con los que puedes transaccionar en caso de pérdida de valor en la moneda. Gracias por ver hasta aquí. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también debe de saber esto. Déjame en los comentarios abajo qué piensas del plan de Donald Trump. Pero sobre todo, checa la descripción del video para encontrar más recursos gratis para ahondar en la crisis de las finanzas públicas, cubrirte del colapso del sistema financiero construido alrededor de la deuda del gobierno y organizar tu planeación financiera. Porque recuerda que el sistema financiero está cambiando y tu planeación financiera debe cambiar también. Yo soy Iván Javi y nos vemos en el próximo video.